Bien, estamos con el constitucionalista Omar Cairo porque hay quienes sostienen que el Ejecutivo podría plantear cuestión de confianza, otra vez con este vaivén, este enfrentamiento, por la reforma tributaria, dado que es política de gobierno, de gestión del Ejecutivo. Omar Cairo, muchas gracias por estar en Epicentro. ¿Es esto posible? ¿Se podría presentar cuestión de confianza por la reforma tributaria planteada por Franque? En realidad, de conformidad con la Constitución sí, pero lamentablemente las leyes se presumen válidas y esta ley inconstitucional que se aprobó la semana pasada de interpretación o de desarrollo La insistencia. constitucional e insistencia, lo que hace es prohibir la cuestión de confianza en determinados ámbitos. Y uno de ellos es todas las materias que sean competencia exclusiva del Congreso. ¿Y en qué consiste la reforma tributaria? Consiste en presentar una iniciativa legislativa pidiendo al Congreso que apruebe una ley de delegación de facultades en materia tributaria para que en un plazo determinado el presidente legisle en esa materia. Bueno, hacer cuestión de confianza del pedido de aprobación de esa ley autoritativa de delegación de facultades no se puede, porque la aprobación de esa ley es competencia exclusiva del Congreso. Lo que ha hecho la ley de insistencia es en realidad neutralizar la cuestión de confianza. Ya Esta el es una Ejecutivo, prueba, esto es una esta es la prueba mejor concreta. demostración, esta es la mejor demostración, o sea, el Ejecutivo no tiene ningún mecanismo de presión, si el Congreso le dice no, se acabó, no hay reforma tributaria. Ajá, y si acaso le dan la delegación, o sea, le delegan facultades y presenta una ley, ya el Congreso no tendría que aprobarla porque ya le dio facultades, entonces no hay un escenario para presentar cuestión de confianza. No, no, si le delega facultades, el presidente de la República en el plazo establecido aprueba un decreto legislativo conteniendo normas tributarias con rango de ley. Ajá. No, no se daría el caso, entonces, el escenario. Ahora bien, como bien dices, este es el ejemplo práctico que demuestra cómo se ha neutralizado el equilibrio de poderes por parte del Ejecutivo, o sea, por parte del Legislativo al Ejecutivo con la cuestión de confianza. Ahora, entonces, ¿por qué sí podría presentar cuestión de confianza el Ejecutivo después de la ley por insistencia? ¿Por qué sí podría? Podría presentar cuestión de confianza por el día del mensaje, perdón, por las principales medidas y el programa, por las principales medidas de su gestión y el programa de gobierno, cosa que ya expuso la primera ministra. Probablemente, si ella hubiera incluido en ese programa el pedido de que se apruebe una iniciativa legislativa del presidente, mira que acá la línea es muy fina. Como el 130 no ha sido interpretado por la ley de insistencia, si estuviera en el mensaje el pedido, si hubiera sido posible la cuestión de confianza. Lo que pasa es que no estuvo. Entonces, si el presidente hubiera pedido antes del martes pasado una delegación de facultades, un proyecto de ley, y la ministra hubiera dicho, mi programa es este, y las medidas que requiero son estas, entre ellas la aprobación de la ley, y pido que se apruebe bajo cuestión de confianza, sí hubiera sido válido porque es la cuestión de confianza prevista en el 130, la necesaria, no la del 132, que esa se puede plantear en cualquier momento. Bueno, lamentable o afortunadamente, según el punto de vista, no pidió la aprobación de ningún proyecto de ley que no se ha presentado todavía en su mensaje programático donde detalló el programa y las medidas de gobierno. Claro, porque la reforma tributaria fue presentada una semana después, entonces En realidad, no forma en parte realidad, del perdón, mensaje. en realidad, René, aunque parezca increíble, no se ha presentado todavía. O sea, ahorita estamos especulando. Claro. Es bien curioso que el ministro Frank ha hablado de una reforma tributaria, ha hablado de grabar la renta de los que ganan más de 300.000 soles al año, y mucha gente que gana mucho menos, entre los que nos encontramos, creo, pero muchos de nosotros hemos dado el grito en el cielo como si nos estuvieran agarrando el bolsillo. Pero aunque estuviéramos de acuerdo o a favor, no hay nada. Porque No eso hay va a nada. ocurrir cuando se presente el proyecto de ley. Y además, cuando se presente el proyecto de ley, si el Congreso dice que no, se acabó. Se acabó la historia. Pero las protestas se han lanzado como si ya el Estado hubiera colocado la garra en los bolsillos de los que ganan más de 300.000. No hay nada ahorita, eso no hay Claro, nada. ha Y sido una probablemente no reacción. haya nada, porque el Congreso tiene una mayoría adversa, aparentemente, a este proyecto.
Entonces, ¿esto a dónde conduce? A que creo que por ignorancia o deliberadamente se están haciendo reclamos sin sustento para crear zozobras. Es decir, se están levantando alarmas que no tienen soporte. Por ejemplo, cuando el presidente dijo que va a estatizar Camisea, inmediatamente dijeron, ¿cómo puede decir esto? Las inversiones y el dólar, cuando en realidad el presidente no puede estatizar Camisea. Claro. Porque para hacerlo tendría que, primero, elaborar un proyecto de ley. Segundo, que la primera ministra, que el gabinete conducido con la primera ministra que ha dicho que no se va a estatizar, tendría que aprobarlo. Y enseguida, aprobado que sea, tendría que ir al Congreso. Y el Congreso lo más probable es que no lo apruebe. Entonces, ¿cómo el Congreso se muestra alarmado por una inminente estatización cuando el Congreso, en manos del Congreso, está impedirlo? Entonces, claro, lo mismo que en esto. Se ha hablado de una reforma tributaria y sin que siquiera se haya presentado el proyecto ya se habla de confiscación, de comunismo. Es decir, es ignorancia pura o mala intención o utilización política, ¿no? Porque está claro que el Congreso es un contrapeso y el Congreso existe y nadie lo ha cerrado y tiene un poder y ahí está, ¿no? La presidenta del Congreso acaba de decir, perdóname, que no va a permitir que se cierre el Congreso, pero totalmente de acuerdo. Porque cerrar el Congreso es lo que hizo Velasco y Fujimori. Pero sí, disolver el Congreso de conformidad con el 134, ese es otro cantar. Eso se hará si se presenta el supuesto. Pero no entiendo para qué esta grandilocuencia. No vamos a permitir que se cierre el Congreso. ¿Pero quién lo va a permitir? Nadie lo va a permitir. Es más, claro, si cierran el Congreso, como lo hizo Fujimori y Velasco, el señor Castillo deja de ser presidente en ese momento. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador por el artículo 46 de la Constitución. De acuerdo, estamos protegidos por la Constitución, pero para terminar, más allá de la laraca y claro, lo que pasa es que asusta, pues que el presidente hable así no sería lo más conveniente, pero creo que lo que tú quieres dejar sentado es que el Congreso está ahí como un pararrayos en este caso. Pero para terminar, entonces queda clarísimo la situación de desventaja en la que ha quedado el Ejecutivo en el balance de poderes, porque esto es una prueba concreta de que no puede presentar ya cuestión de confianza y que ha quedado seriamente acotada la posibilidad de plantearla. Exactamente, porque en este momento la primera ministra podría decir, en atención al desarrollo hecho por el ministro Franque, yo considero que es esencial para la política de gobierno esta reforma tributaria y pido que se apruebe bajo cuestión de confianza. Ya no puede hacerlo. Ya no puede hacerlo. Y esto está deliberándose en el Tribunal Constitucional todavía. Exactamente. Mientras se delibera, está vigente la ley por insistencia e interpretación. Se presume constitucional, aunque manifiestamente es inconstitucional, aunque el Tribunal Constitucional ha sido retado por el Congreso, está publicada y se tiene que aplicar, está vigente. Muchísimas gracias, Omar Cairo, por aclararnos estos temas político-constitucionales, porque inevitablemente la política entra también al tema constitucional, lo vemos todos los días casi. Muchísimas gracias, Omar, por estar en Epicentro. Gracias, René.